Una pregunta que suele volverse común. Una pregunta que tiene una respuesta que parece lógica. Una pregunta que no sé si deberíamos o no hacérnosla los cristianos, pero sí creo de todas maneras que es una pregunta importante a la cual nosotros debemos saber responder. Es una pregunta aparentemente simple, pero que en contextos como los de esta noche, que nos convoca la cena del Señor, entonces nos preguntamos: ¿quién es Cristo para mí? ¿Quién es Cristo para ti? Y yo quiero que usted trate de hacer su ejercicio esta noche y recuerde: ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es? Piénselo un momento. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Ya lo respondió en su mente? Ahora le voy a pedir, comparta su respuesta con el que está a su lado. Hable un momento con él, dígale: Cristo para mí es... Y escuche respuestas también. En el tiempo de Jesús, las personas tenían varias opiniones acerca de Él. Si comparamos esas opiniones que habían en el tiempo de Jesús con las opiniones que muchas personas tienen hoy, generalmente las respuestas son muy similares. Algunos podrían decir que Cristo es el Salvador. Otros probablemente podrían identificarlo como un gran maestro. Otros dirían que es un profeta. O tal vez otros dirían: es un hombre que realiza milagros. Como lo dice C.S. Lewis y luego lo dijo Josh McDowell, ¿era un lunático? ¿Un mentiroso? ¿O era el Señor? Pero todos en algún momento de la vida tenemos que definir: o era un lunático, o era un mentiroso, o era el Señor. Y es importante saber responder esta pregunta. Por eso quiero que tratemos con esta noche: ¿quién es Cristo? ¿Quién es? Porque si hoy nos vamos a acercar a la mesa del Señor, esa mesa que nos recuerda su obra, su sacrificio, su entrega, entonces es importante que hoy recordemos quién es Cristo. Y el evento alrededor de la cruz nos permite ver un poco las diferentes maneras en que se veía a Jesús. Así que quédese conmigo unos minutos y recordemos rápidamente cómo era visto Jesús y cómo era definido Jesús. Yo quiero que primero miremos el primer grupo que está alrededor de toda esta, lo que llamamos la pasión de Cristo, alrededor de su arresto, alrededor de su sentencia, alrededor de su muerte. Un grupo muy conocido: los sacerdotes. Y hablemos un poquito de ellos esta noche. ¿Cómo ellos vieron a Cristo? Los sacerdotes que representan la religión. Ellos en Lucas capítulo 23, versículo 5, ellos hablando acerca de Jesús y tratando de acusarle ya por segunda vez, ellos insisten y dicen: este Jesús con sus enseñanzas agita al pueblo por toda Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Estos sacerdotes, cuando hablan de Jesús, dicen: Jesús, el que agita al pueblo, el que desordena el pueblo, el que viene con unas ideas no tanto revolucionarias, pero sí parece cargadas de rebeldía. Rebeldía, según ellos, contra el imperio romano y rebelándose contra toda la religión organizada del pueblo judío. La religión entonces representada en los sacerdotes, de forma irónica y sarcástica dicen: este que agita al pueblo con sus enseñanzas tiene dos elementos en su enseñanza. Uno,
dice que Él es el Mesías. Esto para el pueblo judío es una ofensa. Pero también otra enseñanza es que dice que es el Dios hecho hombre. Eso hace que nos rasguemos las vestiduras. Es un hombre que agita al pueblo con sus enseñanzas, alborota con sus enseñanzas. Y al mismo tiempo, en el versículo capítulo 23, en el versículo 10, ellos vuelven a pronunciarse. Ahí están los jefes de los sacerdotes, ahí están los maestros de la ley, acusándole con vehemencia. Dicen los sacerdotes: ¿quién es Cristo? Un falso. Y le acusan con tanta fuerza, tienen tanto ímpetu en su acusación. Claro, Jesús jamás encajó en sus formas. Jesús jamás encajaba en sus normas. Lo que Jesús decía a ellos los desplazaba. Lo que Jesús decía a ellos les restaba protagonismo, popularidad. A los sacerdotes les restaba prestigio. Sus enseñanzas, las enseñanzas de Cristo, eran contradictorias a las de ellos, puesto que ellos estaban pegados a sus propias alajás. Jesús venía con una palabra fresca, una forma fresca de interpretar la Escritura. Recuerden que ellos enseñaban que la fe era un asunto externo. Por eso, como lo decíamos estos días, ellos medían su espiritualidad en la ropa que usaban, en la forma en que se comportaban, en los títulos que llevaban, en el sonido de sus oraciones, en la cantidad de donativos que ellos hacían. ¿Quién es Jesús para ellos? ¿Quién puede ser hoy Jesús para muchos desde esa misma perspectiva? Algunos que creen que podemos sensibilizar a Jesús con nuestras obras de piedad, tratando que estas obras de piedad minimicen nuestra propia maldad. Tratamos de hacer tantas obras de caridad, tratamos de darle tanto a las personas, no sé si de alguna manera para callar nuestra conciencia o para callarle la boca al otro, o sencillamente para que Dios vea que soy generoso y mi ofrenda me permita de alguna manera alcanzar la gracia y ver a Jesús como un Jesús que se dejaría comprar de alguna manera. Estos sacerdotes eran, recuerden, profundos en su estética religiosa. Ellos eran profundos en su estética religiosa. Jesús no pudo ser nunca el Señor de ellos, como hoy. No puede ser el Salvador de alguien si Jesús viene para que usted y yo perdamos popularidad y protagonismo. Y es que de eso se trata el Evangelio. El Evangelio hace que usted y yo perdamos protagonismo. El Evangelio hace que usted y yo perdamos popularidad, para que ya no nos veamos nosotros, sino que se vea Él, para que el que brille sea Él y no nosotros. Pero hay otro grupo que tiene otra manera de ver a Jesús. ¿Quiénes son los primeros que están alrededor de la cruz? ¿Quiénes están ahí? Los sacerdotes. Pero hay otro grupo también. Está la multitud. La multitud, que de alguna forma lo que representa es las masas, las mayorías. Y Lucas 23, en el versículo 18 al versículo 25, en el mismo capítulo, dice: pero todos gritaron a una voz, hablando de la multitud: llévate a ese, a Jesús, y suéltanos a Barrabás. A Barrabás lo habían metido en la cárcel por una insurrección en la ciudad y por homicidio. Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez, pero ellos se pusieron a gritar. ¿Qué gritaron? Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les habló: pero ¿qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte, así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero a voz en cuello ellos siguieron insistiendo en que lo crucificara, y con sus gritos se impusieron. Por fin Pilato decidió concederle su demanda. Soltó al hombre que le pedían, el que por insurrección y homicidio había sido echado en la cárcel, y dejó que hicieran con Jesús lo que quisieran.
hay otro auditorio que ve a Jesús. Los primeros lo ven como uno que agita con sus enseñanzas y lo acusan por lo que enseña, un falso maestro para ellos. Pero aquí tenemos a una multitud enfurecida que pierde la objetividad y el razonamiento natural. Diría uno que tienen una especie de amnesia voluntaria. ¿Acaso no es esta misma multitud a la que él alimentó? ¿Acaso no está esta misma multitud, en esta multitud, muchos de los que él sanó? ¿Acaso no era esta multitud la que escuchaba una y otra vez sus enseñanzas? Pero ahora, frente al Jesús que está viviendo todo un proceso de sentencia, ahora es esta multitud que viene enfurecida y su grito es: lo vemos como alguien que merece morir y que merece ser crucificado. De alguna manera lo que esta multitud cuando grita diciendo crucifícalo, lo que están diciendo, lo vemos como un malhechor, porque eso hacían con una persona en esta cultura. Si era una persona malvada, perversa, podía morir de esta forma, y así la multitud lo ve. Se burlaron de él, dice el texto. Gritaron emocionados que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Tan similar como hoy lo que nosotros vivimos. Como la misma religiosidad en la que vivimos de alguna manera busca callar a Cristo para poner las obras como algo superior. Esa religiosidad que grita que haciendo buenas obras alcanzamos el favor de Dios, entonces Cristo no es necesario. Pero también, como lo vemos hoy, las mismas multitudes que enfurecidas están gritando que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Y Jesús termina viéndose sencillamente como un mentiroso, un loco al que no merece escuchar, al que no se merece, no vale la pena atenderlo por un momento. Y ahí están frente a Jesús, sacerdotes y una multitud. Pero hay otro grupo también allí, y son los gobernantes. Los gobernantes que representan el poder político. Lucas, en el mismo capítulo 23, en el versículo 11 y el versículo 35, dice que entonces Herodes y sus soldados, con desprecio y con burlas, le pusieron un manto lujoso y lo mandaron de vuelta a Pilato. Y el versículo 35 dice: aún los gobernantes estaban burlándose de él. La religión se burlaba de él, las multitudes se burlaban de él, quienes gobernaban se burlaban de él, y todos juntos lo que hacen es despreciarlo. Esos que tienen el poder político y que creen que porque tienen el poder político entonces tienen todo el poder del mundo, aún el poder espiritual. Esos que tienen el poder político y creen que pueden hacer y deshacer con ese poder, aquí están. Esos que porque tienen poder político y lo controlan todo aquí, creen que podrán controlarlo también todo allá. Esos que le gritaban: sálvate a ti mismo. Vamos, tú que tienes tanto poder, que dices tener tanto poder, tú que dices tener tanta influencia, sálvate a ti mismo, usa tus influencias. Tú que puedes hacer tanto y en tan poco tiempo por ti, ya que hiciste tanto por los demás, sálvate a ti mismo. Note cómo alrededor de Jesús hay tantas personas, una multitud, los sacerdotes, los gobernantes, pero también hay otro grupo, los soldados, el orden militar. Lucas en el capítulo 22, en el versículo 63, dice: los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le increpaban: adivina quién te pegó. Y le lanzaban muchos insultos. Esos mismos que en un momento también le ofrecen vinagre para beber. Se burlan, le golpean, le reprenden con dureza y con severidad.
ese orden militar que se viene y que cree que tiene el poder de golpear, de insultar, de pisotear. Ven a Jesús como alguien que no debe ser respetado, seguramente porque no porta un uniforme como ellos, así que no inspira ningún tipo de respeto. Seguramente lo empujan una y otra vez, lo golpea al uno, luego lo golpea al otro, le hablan con mucha dureza. Y note quiénes, cómo lo están viendo, ¿sabes? Lo que está alrededor de la cruz, lo que está alrededor del Salvador, grupos, y cómo lo ve cada grupo y cómo cada grupo representa algo. Si me ayudan a recordar el primer grupo, ¿quiénes eran? Los sacerdotes, que representan la religión. Luego hay otro grupo, la multitud, que representa las masas, la mayoría. Hay otro tercer grupo, los gobernantes, que representan el poder político. Hay otro grupo grandísimo allí, los soldados, que representan el poder militar. Y todos ven a Jesús como un don nadie. A ninguno le importa. Pero aparece otro, casi al inicio de todo este evento, Judas. Al lado de Jesús también aparece un Judas. En el capítulo 22, en el verso 47 al 48, todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba, y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas, y este se acercó a Jesús para besarlo. Pero Jesús le preguntó: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Y era que ya lo había vendido, y lo vendió por unas monedas, unas piezas de plata. ¿Qué representa Judas? Si no es la avaricia y la codicia del corazón. Y ahí hay otro. No era una multitud, era uno solo, pero vaya trabajo el que hizo. Uno que caminó con él, y parece que logró también hacer algo tan fuerte como los soldados, tan fuerte como una multitud, tan fuerte como los gobernantes. Un solo hombre que comía del mismo pan hizo algo tan fuerte como los mismos sacerdotes: venderlo, entregarlo con un beso. Y Jesús le dice: ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Ese Judas que puede representar a muchos dentro de la misma iglesia, porque Judas no estaba afuera, Judas estaba adentro. Los sacerdotes siempre estuvieron afuera, los gobernantes también, los soldados también, la multitud también. Pero Judas estaba adentro. Judas no era parte de la multitud, Judas no era parte de los 70, Judas era uno de los 12. Diríamos hoy, estaba dentro de la misma iglesia. Y tenía una forma de ver a Jesús muy distinta. Fue llamado, estuvo haciendo ministerio con Jesús, pero vio a Jesús como una ganancia. Vio a Jesús, y Jesús le representó dinero. Jesús le representó una buena fortuna. Jesús le representó ganancia personal. Jesús le representó el que le puede impulsar sus proyectos personales. Y mientras reflexionaba en el texto y veía a Judas también en el mismo escenario, recordaba una frase de Spurgeon que dice que quien sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por cualquier salario. Pero es que hoy también podemos ver a muchos que siguen a Jesús por plata y lo predican por dinero. Esta tarde me llegó un video de un pastor. Me lo envió el video a alguien de la comunidad, de un pastor. No voy a decir cómo se llama ese pastor, pero seguro ustedes verán ese video. Y me mandó ese video y me dijo: pastor, vea este video. Me costó burla y ofensa en mi oficina hoy cuando lo vieron, lo escucharon. Me dijo: no tuve
no tuve ni tan siquiera la oportunidad de hacer defensa, porque no me dejaron. Y es un pastor que acaba de subir un video, no sé, me imagino que a las redes sociales, en el garaje de su casa, y muestra un carro último modelo, un carro que vale millones y millones de dólares, y empieza a mostrarlo y decir: esto es lo que pasa cuando le servimos a Jesús. Este es un regalo del Señor. El Señor me lo mandó, el Señor me lo dio. Y muestra un poquito del carro, por fuera y por dentro. No, eso es un avión. No recuerdo la marca, pero un Ferrari era, ¿cierto? Un Ferrari. Cuando Jesús se vuelve alguien que me puede enriquecer. Cuando vemos a Jesús como el que me puede impulsar mis proyectos personales. Cuando vemos a Jesús el que viene para cumplir mis sueños sin que estos hayan sido sujetos a su voluntad. Pero hay otro grupo con el cual también podríamos identificarnos un poco. Bueno, Judas estaba dentro, pero hay otro, el de los discípulos, también como un sexto grupo que está ahí. Y de alguna manera estos también representan a la iglesia. Pero en medio de la muerte, la crucifixión, la sentencia y todo lo que vive Jesús, allí están los discípulos a la distancia, algunos de ellos. Discípulos que lo que hacen en el caso de Pedro es negar que estuvieron con él, negar que lo conocen. Pedro, ¿y quién es Cristo para ti? Nadie, porque no lo conozco. Yo no sé quién es Él. No me representa absolutamente nada en un momento como esto para Pedro. Los demás discípulos parece que están viendo todo tras cortinas, parece que se esconden, no aparecen mucho realmente en el texto. Están frustrados, les mataron a su maestro. Para ellos es un buen hombre, no merecía morir de esa manera, no debería morir como un criminal. Hizo mucho por la sociedad judía, realmente ayudó al necesitado, pero también están ahí escondidos, temerosos que les pase lo mismo. Pues si mataron al maestro, puede ser que ahora también nos puedan agarrar a nosotros y nos puedan matar. 6 maneras en que podríamos ver a Jesús. 6 formas en que lo vieron alrededor de su muerte. Sin embargo, hay una a la que quiero referirme de manera más puntual esta noche, y es la forma en que lo vio ya casi al final de su vida, mientras está en la cruz. La forma en que lo vio el ladrón. El ladrón lo vio muy distinto. El ladrón no vio lo que vieron los ladrones, los gobernantes. El ladrón vio lo que no vieron los sacerdotes. El ladrón vio lo que no vio Judas. El ladrón vio lo que no vieron sus discípulos. El ladrón vio lo que no vio la multitud. Este ladrón vio lo que el otro ladrón no vio. Este ladrón vio al rey. Y eso es lo que hace la diferencia. Este ladrón vio un rey. Dice el texto: en nuestro caso, le dice al otro ladrón, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Y luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El criminal, el vándalo, el que no sabía hablar, el que no supo vivir entre la sociedad, vio un rey.
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo merezco estar aquí. Yo merezco ser castigado. Tú, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y es al que le dicen: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En algún momento podríamos explicar de mejor manera, usando muchos otros textos, pero solo quedándonos con este término paraíso, que solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Y por asuntos de tiempo solo permítanme decirlo de forma más precisa, sin hacer todo un transcurso o un proceso bíblico. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Tiene que ver con ese tercer cielo del cual habla el apóstol Pablo. Tiene que ver ese paraíso con el lugar donde Dios habita. Tiene que ver ese paraíso con la patria celestial. Pero tiene que ver también muy claro ese paraíso con esa ciudad celestial que dice en Apocalipsis: bajará a la tierra para que los salvos puedan entrar en él y morar con él. De hecho, lo hemos estudiado aquí en algunas ocasiones. No hay un texto bíblico que nos diga que escaparemos de la tierra en dirección al espacio sideral para ingresar al paraíso o a la ciudad celestial con nuestras almas inmortales, una vez que muramos, una vez que nos encontremos con el Señor. Por la oración modelo o la oración del Padre Nuestro, como la misma verdad que se expresa en Apocalipsis, es ese momento en que la santa ciudad de Dios se pose sobre la tierra y veamos la transformación de todas las cosas, y veamos ese cielo nuevo y esa tierra nueva que ha sido preparada para todos los que ven en Cristo su Rey, su Salvador, su Señor. ¿Cómo vemos y quién es Cristo para nosotros? La estructura mental de todos estos auditorios no permitió que sus mentes se abrieran y su espíritu se abriera para que pudieran conocer realmente quién era Cristo. Todos los poderes están confabulados contra él. Parece que hoy es muy similar. Hoy también se dice casi lo mismo de quién es Cristo, pero se reacciona igual. Parece que hoy es todos contra Cristo, hoy es todos contra la iglesia. Y la iglesia no podemos olvidar lo que se nos prometió. ¿Quién es Cristo para nosotros? Y esta mesa nos recuerda hoy y nos dice que venimos a la mesa a tomar el pan y el vino porque reconocemos que Cristo es nuestro Rey. Significa que no vivimos para hacer nuestra propia voluntad, pero sí para hacer la voluntad de Dios. Que no vivimos de acuerdo a nuestros propios criterios. Que si Cristo es nuestro Rey y Cristo es nuestro Señor, entonces ser maduros espiritualmente no está en juego. Crecer en nuestra madurez espiritual y comprometernos con Dios no es una opción que tenemos. Esta mesa lo que hace es recordarnos que tenemos un compromiso con aquel que nos eligió y nos llamó. Que tenemos una recompensa y una promesa eterna en Dios. Pero esa misma promesa eterna lo que hace es también decirnos cómo vivir ahora en este tiempo. Y si me ayuda esta noche y mira al que está a su lado por un momentico y le dice: si Cristo es tu Rey, tú no puedes hacer lo que te da la gana. No podemos. Si Cristo es realmente nuestro Rey, si lo vemos como nuestro Rey, no podemos conducir nuestras vidas realmente como a nosotros se nos antoja. Puesto que la Biblia no nos da una variedad de opciones. Creemos que Él es nuestro Señor y Rey o rechazamos esa afirmación.
O Cristo es nuestro rey o nosotros somos reyes para nosotros mismos. El asunto es que nos olvidamos la condición espiritual de la cual fuimos rescatados. Este hombre en la cruz dice: merecemos lo que hemos recibido y nada podemos hacer por salvarnos, pero tú me puedes salvar a mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo sí creo que tú eres el rey. Como recordamos que no hay nada que podamos hacer para ser salvos, que la salvación nos fue dada por gracia, que es ese amor de Dios que ha sido manifestado en Cristo Jesús y que por su Espíritu hemos podido creer que Él es nuestro Señor y que Él es nuestro Rey. Y que si nosotros lo creemos, entonces nos postramos ante Él y podemos alabarle a Él. Si creemos en Él, entonces creemos no solo que existió, sino que hoy es nuestro Señor y nuestro Rey, y vivimos en concordancia a esa fe. Hagámonos esa pregunta esta noche, amados. ¿Es Cristo nuestro Rey? ¿Es Cristo nuestro Señor? ¿Vive usted todos los días con conciencia de que debe hacer la voluntad de Dios? Todas las mañanas usted se levanta con conciencia de que no debe hacer lo que usted quiere, sino que usted vive bajo un gobierno espiritual, vive bajo un reino, y que ese reino es quien dirige sus pasos, sus determinaciones en la vida. Si es Cristo realmente nuestro Rey, entonces necesitamos venir a Él y decirle: hágase tu voluntad y no mi voluntad. Si creo firmemente que Él va a volver y que puedo disfrutar de la restauración de todas las cosas en un cielo nuevo y una tierra nueva que Él ha prometido, y puedo decir: Cristo es mi Rey. Pero pienso que esta es una noche en la que antes de acercarnos a la mesa necesitamos otra vez recordar y replantear y hacernos la pregunta: ¿es realmente Cristo mi Rey? Él es mi Señor. ¿Estoy haciendo su voluntad? ¿Estoy viviendo para agradar al Señor o estoy viviendo para agradarme a mí mismo? Puede inclinar su rostro allí un momento y podemos orar. Puede tener usted un tiempo de oración personal y en esa oración decir: ¿es Cristo mi Rey? Amados, que Cristo sea nuestro Rey. Que Cristo sea nuestro Rey. Implica vidas postradas ante su gracia y ante su majestad. Vidas postradas ante su misericordia y su bondad. Vidas postradas ante su misericordia y su fidelidad. ¿Cómo vemos a Cristo? Empezamos nuestras vidas cristianas y lo vemos como nuestra gran esperanza y nos apasionamos por Él y lo damos todo por Él. Pero pasa el tiempo, nos volvemos profesionales de la fe. Pasa el tiempo y nos acostumbramos tanto a nuestra fe cristiana y nos volvemos religiosos cristianos. Y ya Cristo no es nuestro Rey. Ya Cristo nos dice: si yo soy tu Rey, recuerda, perdona a tu enemigo. Pero ya no le aceptamos el desafío a perdonar a nuestro enemigo, sino a guardarle rencor a nuestro enemigo. Cristo es nuestro Rey y nos dice: todas las mañanas te espero, que te acerques en oración y en la palabra. Y Cristo deja de ser nuestro Rey cuando ya no buscamos escuchar su voz, ni tampoco nos hacemos escuchar del Señor en oración. Él deja de ser nuestro Rey cuando en nuestras vidas no hay una vida de devoción para el Señor. Cuando la obediencia ya no es nuestro compromiso. ¿Quién es Cristo para nosotros? Si Cristo es nuestro Rey, amados, entonces no podemos vivir vidas tan mediocres. No podemos, si Cristo es mi Rey y mi Señor, no puedo pensar: no, hoy sí quiero caminar con el Señor, mañana no sé, el mundo me atrae tanto, pero no.
Si Él es nuestro Rey, entonces nos sometemos a su voluntad. Si Él es nuestro Rey, hoy recordamos que nos acercamos a una mesa que nos dice: la obediencia no es una opción. La obediencia no es una opción para nosotros. Si bien el pecado no es nuestro problema porque Cristo pagó y lo resolvió, si bien la condenación no es una amenaza para nosotros porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, entonces si estamos en Él y Él es nuestro Rey, nuestra tarea es vivir en una vida de santificación, de consagración, de entrega apasionada a Dios todos los días de nuestra vida, para no acostumbrarnos, para que no se vuelva esto una rutina, sino una pasión constante en Dios, un vivir para Él, un disfrutarlo a Él, un caminar en Él, un vivir como Él quiere que vivamos. Poder decir: Jesucristo es mi Rey. O es mentiroso, o era un lunático, o fue un simple maestro, o Jesucristo es el Señor. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos: Jesucristo. Padre, perdónanos cuando solo nos quedamos contigo como el Salvador, pero no como el Señor. Nos quedamos contigo como el sanador, como el que bendices, como el que prosperas, como el que ayudas, pero no como Rey, a quien debo someterme y para quien debo vivir. Esta mesa hoy nos dice que hacemos memoria de su muerte y su resurrección, que vino como Mesías y vino para traer el reino de Dios del cielo a la tierra. Esta mesa nos recuerda que proclamamos: Cristo vendrá por segunda vez como juez y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Por eso hoy necesitamos una vez más doblegar nuestra vida ante su reino. Y hoy una vez más reiterar: creemos en Cristo como nuestro Rey. Pensamos nuestra vida a la luz de su reino y gobierno, y caminamos a la luz de la asignación que hemos recibido y de la esperanza en la que vivimos, la restauración de todas las cosas en un cielo nuevo y una tierra nueva que Él ha prometido para nosotros. Oramos esta noche al Señor. Deje que el Espíritu de Dios ministre su vida por un momento y en humildad pueda orar y decirle hoy otra vez: Señor, me someto a tu reino. Hoy otra vez quiero orarte y decir: venga a mí tu reino y hágase en mí tu voluntad. Alguien que quiera orar conmigo esta mañana de esa manera y se ponga en pie y pueda orar y decir: Señor, venga a mí tu reino y hágase en mí tu voluntad. Quiero vivir en tu gobierno, Señor. Quiero vivir para ti. Quiero evolucionar en mi caminar contigo. Quiero, Señor, vivir en esa transformación constante. No quiero detenerme en mi proceso. Yo quiero seguir avanzando. Yo quiero cada día, Señor, vivir posicionado como hijo para funcionar como un siervo tuyo que cree que tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores, a quien rendimos nuestras vidas. Esta mesa que nos llama a rendir nuestro corazón, rendir nuestra voluntad terca, obstinada y caprichosa. Esta mesa que nos dice que solo en Cristo hay esperanza, mientras la religión solo se basa en obras muertas. Nosotros sabemos que solo la obra de la cruz trae salvación y vida eterna.
Mientras los gobiernos del mundo te sacan de la legislación, mientras los gobiernos del mundo a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, mientras las multitudes gritan desaforadas, Señor, mientras las multitudes enfurecidas pierden la objetividad frente a la vida, frente a la familia, Señor, mientras hoy tantos se burlan de ti, mientras hoy hay tantos matando a quienes creen en ti, mientras hay gobiernos y ejércitos que se levantan para callar, y hoy mueren tantos cristianos a causa de su fe, y son mártires, Señor, por su fe, son mártires de la fe cristiana. Mientras hoy dentro de la misma iglesia hay tantos haciéndole daño a la iglesia con su falso evangelio de prosperidad, con su falso evangelio de obras muertas. Mientras hoy hay tanto cristiano en la iglesia solo buscando recibir de ti favor y bondad y misericordia, pero no se quieren someter a tu reino. Mientras hoy hay tantos, Señor, que están en su propia fe frustrados, arrinconados, que creen que te has olvidado de ellos. Hoy levantamos nuestro clamor, hoy levantamos nuestra voz para decir: Señor, seguimos creyendo que tú eres el Rey. Seguimos creyendo que tú eres el Rey. No sé si usted últimamente cree que tiene que hacer muy buenas obras para alcanzar el favor de Dios. Hoy necesita otra vez acercarse a la cruz para recordar que la única obra que nos hace aceptos ante el Padre es la obra de Cristo en el Calvario, que no son nuestras buenas obras, sino la obra de Él, la que nos trae salvación. Si estamos viviendo una distorsión del evangelio, entonces necesitamos volvernos a ese evangelio que acepta: Cristo es el Rey. Y hoy pueda otra vez en su oración derramar su corazón para decirle: yo creo en ti, Jesucristo, como mi Señor, como mi Rey. Creo que a los que creen en ti tú les das el derecho legalmente de ser tus hijos. Y como hijo te llamo Padre, y como siervo te llamo mi Rey. Para creer que tu evangelio es verdad, para creer que tu obra ha sido completa en la cruz, y que hoy, Señor, aunque merecía ser castigado, tú sufriste el castigo por mí. Aunque en mí debía hacerse justicia, se hizo justicia en Cristo. Y lo que merecía mi pecado y transgresión, en ti fue perdonado. Hoy volvemos a mirar a Cristo y recordar: Él es el fundamento de nuestra fe. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos: Jesucristo. No hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual.